Reforzar el apego y el compromiso con la crianza. Bien, vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana. En el marco del proyecto de la reforma a la educación superior se abre el debate sobre el rol que tendrá el Consejo de Rectores en la nueva institucionalidad que va a proponer el gobierno. Recordemos que hace un mes Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, aseguró que la nueva estructura incluye la creación de una superintendencia y también una subsecretaría. Queremos conversar de este y también de otros temas. Estamos para eso con Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Dentro de la nueva institucionalidad o de las ideas que hay para el Consejo de Rectores, se habla de una conferencia de rectores que podría ser bastante más amplia que el CRUCH. Desde su punto de vista, ¿debiese ampliarse? ¿No ha sido un poco exclusivo, sectario incluso para algunos el CRUCH, como está hoy en día? A ver, el pensamiento de nuestra universidad es que en Chile se hace no solo necesario, sino que a esta altura indispensable que exista una institucionalidad que recoja toda la variedad que existe en el sistema universitario hoy día. De manera tal que eso pueda servir de foro de debate, de análisis y también de interlocución con el poder público, en este caso el gobierno y el Ministerio de Educación. Por razones históricas, ¿no es cierto?, de que solo podían existir universidades creadas por ley. Están las universidades estatales, las derivadas, la mayor parte de ellos de la Universidad de Chile, de la hoy Universidad de Santiago, y universidades privadas, de algunas católicas y otras que son privadas laicas. Y eso forman el CRUCH, que como dice Carla se ha transformado para varios fines en una especie de club exclusivo, cerrado, y que no responde a las necesidades de la educación superior chilena hoy día. Ahora, la pregunta es con qué criterio ampliar. Yo no sé si ampliar el CRUCH, renovarlo completamente. Desde el gobierno se ha hablado de una conferencia de rectores que me imagino que sería algo distinto a lo que existe hoy día como el CRUCH. En el CRUCH lo que dicen es defender esta institucionalidad y ojalá abrirla, por ejemplo, a otras universidades privadas que tengan un rol público. La pregunta es ¿con qué criterio? Porque hoy día se sabe que dentro de la educación chilena hay una oferta bien desigual. Tenemos universidades que funcionan sin estar acreditadas, tenemos institutos profesionales que funcionan sin estar acreditados, otros que están acreditados, pero a lo mejor con fines más privados y a lo mejor más mercantilistas, y otros que tienen una vocación realmente pública, que es lo que se defiende desde el CRUCH. A su juicio, ¿cuál debiese ser el criterio para ampliar y hacer que finalmente todos quienes proveen de educación tengan un rol y puedan participar de la discusión y de la ejecución de las políticas que se vienen? A ver, primero, yo creo que tienen que haber instituciones separadas por distintos tipos de entidades. Yo creo que la carga simbólica que existe en Chile respecto a lo que es una universidad requiere que exista una entidad que agrupe a las universidades. Ahora, ¿con qué criterio agrupamos las universidades? Probablemente el criterio más razonable sea universidades acreditadas, puesto que eso está indicando que hay un organismo público, en este caso el Consejo Nacional de Acreditación, que está diciéndole usted puede funcionar, tiene estas características, etcétera. Ahora, uno puede cuestionar el mecanismo de acreditación, puede cuestionar el número de años que hoy día existe, hay universidades que están funcionando sin acreditación, pero eso también se supone que va a ir cambiando. Ahora, el Consejo Rector actual tampoco es un ente monolítico, y lo que observamos, y eso es lo que a mí me parece especial preocupación, especial problema, porque no se logra unir y poder debatir a fondo los problemas verdaderos. Estamos orillando los problemas verdaderos a través de definiciones un poco esotéricas, y no se logra avanzar porque existe una fragmentación muy grande. El CRUCH hoy no es una sola cosa. En el CRUCH conviven universidades estatales, hay una especie de organización semioficial, llamémoslo así, de las universidades privadas dentro del CRUCH. Para otros fines se reúnen las universidades regionales, están las universidades privadas que forman parte del sistema único de admisión,
Están las estatales. Claro. Hay un conjunto de desmembramiento. Y hay un conjunto de instituciones con un conjunto de opiniones, incluso en políticas que van a ser dentro de las más sustantivas, como por ejemplo la gratuidad de la educación. Cuando uno entrevista a un rector y a otro, hay algunos que están a favor de esta medida y otros que están en contra. Usted decía recién, nos quedamos a veces en discusiones, o el CRUT se queda a veces en discusiones un poco esotéricas y no va al fondo o a las políticas que importan. A su juicio, ¿cuáles son las políticas que debiesen estar contenidas en la agenda en este año donde la educación superior va a tener un protagonismo y donde vamos a empezar a conocer los lineamientos del gobierno en esta materia? A ver, tenemos que discutir sobre la estructura, pero la estructura del sistema, me refiero, precisamente, todo el consejo, una conferencia, como se quiera llamar, pero que pueda debatir en su interior los problemas más de fondo. Los problemas más de fondo tienen que ver con supervisión del sistema, eso urge tener una superintendencia de educación superior, con objetivos claros, específicos y con una buena posibilidad de fiscalizar. Yo creo que es absolutamente necesario darle una mirada al sistema de financiamiento, que hasta el momento solo se ha concentrado en el financiamiento a los estudiantes, que es muy importante, pero no es lo único, porque además el sistema de financiamiento actual genera distorsiones muy grandes. Por ejemplo, las universidades regionales del Consejo de Rectores muchas veces se plantean como universidades que sirven a la región, que debieran tener recursos adicionales del Estado porque generan impacto en el desarrollo económico. Bueno, vemos que prácticamente todas las universidades estatales o privadas antiguas del Consejo de Rectores tienen sedes en Santiago y matriculan alumnos en Santiago. Claro. La Universidad de Tarapacá, Arturo Prat, la Universidad de Talca, la Universidad de Los Lagos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Qué tiene que ver que se matricule en Derecho o en Ingeniería Comercial en Santiago versus una universidad que está a 1000 o a X kilómetros de Santiago en términos del desarrollo regional? Y la razón de por qué se instalan en Santiago tiene que ver con el sistema de financiamiento. Y entonces ese es un tema clave. Tenemos que despejar el sistema de acreditación que se va a usar, porque sobre eso las universidades que estamos acreditadas, la San Sebastián está acreditada, está funcionando, nosotros tenemos además un altísimo porcentaje de nuestros estudiantes, casi el 90%, en carreras acreditadas, pero estamos con un signo de interrogación. Bueno, ¿cómo viene la próxima acreditación? ¿Cuáles van a ser los estándares ¿Cuáles que van hay a que ser cumplir? los estándares? ¿Qué cosas se va a cumplir? ¿Vamos a poder tener un proyecto educativo propio? Quedándome ahí, que tiene que ver con el tema de la calidad y con la San Sebastián, quiero ver un tema mucho más aterrizado, digamos, que tiene que ver con planes de nivelación que ustedes ya están ejecutando. Ya hemos visto, y no es sorpresa para nadie, que de pronto no hay tanta sintonía entre lo que los jóvenes o niños aprenden en el colegio, luego cuando son jóvenes tienen que aplicar en la universidad, y ustedes tienen ahí un plan de nivelación, pero que no solo pretende igualar a los alumnos en materia de conocimiento, sino que además entregarle algunas herramientas para que enfrenten el estudio que se viene por delante, que en la universidad es mucho más independiente, ya no está el papá detrás supervigilando, depende mucho más del propio alumno. ¿En qué consiste? Y usted me contaba que ya hay estudiantes que están en clase. Bueno, de hecho la mitad prácticamente de los estudiantes de primer año de la Universidad de San Sebastián, los nuevos estudiantes este año fueron del orden de 6.000, un poco más de 3.000 ya entraron el lunes pasado a talleres muy intensos de 2 semanas, donde básicamente lo que se hace es a través de la entrega de algún nivel, de algún tipo de nivelación, de conocimiento, pero sobre todo se trabaja en términos de formas de estudio, técnicas de estudio, ir desarrollando hábitos. Eso genera además un programa de acompañamiento de pares, es decir, los más aventajados de un curso colaboran, apoyan a los estudiantes con más problemas, y también de entrevistas y consejería personal. Me interesa que profundicemos en cómo ustedes detectan cuando un alumno viene con un problema en la nivelación. Cuando ustedes dicen, este alumno tiene que nivelarse, ¿es una cosa del puntaje, los peores puntajes de la universidad están en esta nivelación, o ustedes son capaces de detectar a los estudiantes que están más débiles en algunas materias? A ver, este es un proceso de algunos años en que se fue analizando cuáles eran aquellas asignaturas en determinadas carreras que llamaban la atención, porque en primer año tenían tasas de reprobación bastante altas. Eso además es una señal, ya una luz amarilla, en términos de la posibilidad que en primer año un alumno deserte.
uno de los problemas más serios que enfrenta el sistema universitario chileno, la educación superior en general y en muchos países del mundo, es el tema de la deserción. En Chile, en promedio, en el sistema, el 50% de los alumnos que ingresan no terminan. Y es el peor de los mundos. Y a eso, entre paréntesis, cuando me refería, veamos los problemas que son de verdad del sistema y no tanto definiciones puramente abstractas que al final en el concreto no tienen expresión. Nosotros tomamos, luego de ir detectando, como le decía, esa asignatura, a todos los estudiantes que tienen que seguir esa asignatura, le tomamos un test de conocimiento previo, que ha sido bastante desarrollado y está bastante probado, el que permite diseñar, ¿no es cierto?, el curso de nivelación y además permite diseñar los currículum de los cursos de primer año. Porque resulta que aquí la paradoja que tiende a haber es que se dice la educación chilena es deficiente. Los alumnos que terminan son deficientes. La mitad, y eso lo sabemos por definición, y eso llama la atención que a su vez llame la atención, la mitad de los estudiantes en la PSU obtienen menos de 500 puntos. Sí. Nosotros trabajamos en general con la mitad para arriba, pero igual tienen déficits bastante serios, y solo un porcentaje muy chico de estudiantes obtienen en Chile sobre 680, 700 puntos. Entonces, hay un tema de inicio de este periodo que es una especie de transición, tanto en términos de conocimiento como de dedicación, ejercicio, responsabilidad y hábitos de estudio que los muchachos de educación media no traen. Y que son herramientas fundamentales para enfrentar la vida estudiantil durante toda la etapa universitaria. Mi pregunta es, ¿qué tan extendido, qué tan frecuentes son estos planes de nivelación? ¿Es solo la Universidad de San Sebastián? ¿Hay otras universidades que lo estén haciendo? No sé hace cuánto tiempo lo hacen ustedes. Nosotros lo estamos haciendo, este va en el 4º año. Ya. Partimos con experiencia piloto en alguna asignatura en Santiago, ya en este momento, este año, a partir de este año, se extendió a las 4 sedes de la universidad, Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Tenemos además instalados equipos que van a estar todo el año acompañando con medios de consejería a los estudiantes. La tutoría de pares también la tenemos en todo el país. El resultado ha sido muy positivo. ¿Ustedes han podido medir el impacto? Sí, el impacto lo hemos medido tanto en términos de el mismo test tomado al inicio de este taller, tomado al final, y lo que es más importante, cómo evolucionan los estudiantes posteriormente y cómo están siendo las tasas de reprobación de la asignatura. ¿Han podido ver la tasa de reprobación y la tasa de deserción? Nosotros hemos estado disminuyendo la tasa de deserción al mismo nivel académico, porque si uno puede bajar la tasa de deserción simplemente teniendo un colador con portillo muy grande, o sea, cualquiera pasa. Con más bueno, claro. Con menos selectividad, durante con menos exigencia, en el fondo. ¿No es cierto? Lo que pasa es que nuestro sistema, ¿no es cierto? De pronto, por eso te decía que parecen afirmaciones que son un poco raras. Si todos sabemos que nuestra educación es deficiente, después todos dicen que los estudiantes que están en la universidad no debieran estar en la universidad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quiénes van a estar en la universidad? Vamos a tener que, lo señalaba otra vez, importar estudiantes de Marte o finlandeses a lo mejor, pero que se vengan para acá a estudiar. Porque no hay en Chile estudiantes de características distintas a los que reciben las universidades por una cuestión obvia, por definición, porque son los estudiantes chilenos que terminan educación media y que es deficiente la formación que recibe. Recién yo le preguntaba qué tan extendida puede estar esta práctica, porque me parece que mucho. Si ustedes en sus planes de nivelación han notado un impacto, sería también positivo que más universidades vayan tomando el ejemplo y se vaya haciendo una práctica habitual que los estudiantes reciban no solo una nivelación en cuanto a los conocimientos, sino que también herramientas que les permitan enfrentar la vida universitaria. A veces pasa que en el colegio hay gente que ni siquiera tiene método de estudio. ¿Y cómo a uno le va a ir bien en la universidad si no tiene un método de estudio? Si uno no sabe lo que para uno es más eficiente a la hora de estudiar. Entonces, entregando esas herramientas al comienzo, yo me imagino que se puede avisorar algo que no es infalible, pero un mejor futuro y una carrera más llevadera. Te agrego una cosa que no se sabe. La comprensión de lectura es extremadamente deficiente. Y eso también hay que trabajarlo. Bueno, y eso ya se va demostrando, o sea, el CIMSE de lectura ya ha ido demostrando que en el colegio hay problemas de comprensión de lectura. O sea, y lo que uno lee en la universidad es mayor, probablemente. Claro,
Porque una cosa es decir que yo leo y otra cosa es decir que yo realmente estoy entendiendo lo que leo. Yo creo que hay bastantes universidades que están haciendo programas. La mayor parte de ellos lo hacen al comienzo de los estudios en paralelo. Yo creo que somos de las muy pocas que comienza con anticipación, que además tiene un efecto de estímulo importante. Y de compromiso con los estudiantes, ¿o no? Llegan al comienzo de la tercera semana de febrero, ¿no es cierto? Están 2 semanas antes, o 3 casi prácticamente, están haciendo un esfuerzo. ¿Esto es voluntario? No, no es voluntario. Ah, ya. No es voluntario. Pero al momento de entrar a la universidad y optar por la San Sebastián, como les dice. Se les dice, y por si acaso alguien puede pensar esto no se cobra, no tiene nada que ver, esto forma parte del programa normal nuestro. Es una buena acotación porque probablemente alguien puede ser suspicaz al ya respecto. Están, a lo mejor alguien escribe un Twitter por ahí, gana más plata con esto. No, esto no se cobra porque es lo que nosotros creemos que es nuestra responsabilidad. Si nosotros invitamos a alumnos que estudien con nosotros les tenemos que responder poniéndole todos los elementos y las herramientas en sus manos para que les vaya bien con un buen nivel de exigencia universitaria. De lo contrario, estamos siendo poco responsables y para mí, para nosotros, la universidad, la responsabilidad no es solo académica, sino que también tenemos una responsabilidad ética respecto a la educación. ¿Se hace de alguna manera esto mismo con los profesores? Porque ahí también hay un fenómeno que se ha ido generando en las universidades, que es que cada día hay menos profesores de planta, cada día hay más profesores part-time, cada día hay más profesores que provienen de otros mundos. Por ejemplo, pasa que hay muchos periodistas que hacen clases. Yo me pregunto si ahí se produce cierta estandarización, porque a veces pasaba, y a mí me pasaba en la universidad, que uno sabía que tomar, no sé, el curso de filosofía con el profesor tanto, era muy distinto tomarlo con el otro profesor tanto, y sabía cuál ponía buenas notas y sabía cuál ponía menos, mejor, peores notas y era más difícil, y sabía con cuál iba a aprender más y con cuál iba a aprender menos. ¿Se nivela o es necesario nivelar también a los profesores y entregarles mayores herramientas para que todos quienes pasan por un mismo ramo tengan más o menos los mismos conocimientos? Eso es indispensable, Carla, por lo siguiente. Primero, nosotros estamos transformando nuestro esquema de programas y de evaluaciones a lo que se denomina resultado de aprendizaje. Y eso también requiere una cuestión técnica desde el punto de vista de cómo se hacen los programas y cómo se hacen las clases. Y eso requiere capacitación de los profesores. Ahora, tu afirmación de que cada día hay más profesores por hora y menos de planta, ¿es cierto? Yo diría, no es cierta. Yo creo que lo que ha habido es que las universidades privadas, básicamente, en una primera etapa, han hecho lo mismo que hicieron las universidades públicas y las privadas en su momento. El tema de los profesores de planta en Chile no es antiguo, es algo relativamente reciente, en términos de que los grandes profesores antiguos en las facultades clásicas, ¿no es cierto?, de Derecho, Ingeniería o Medicina, eran casi todos destacados profesionales que iban a hacer clases. Ahora, es necesario tener profesores planta. Cada vez más hay un programa en nuestra universidad, y entiendo que en la mayor parte de las otras, de más profesores planta. Nosotros creemos que el mix es indispensable, porque la experiencia que adquiere una persona en el trabajo también es necesaria transmitir a los estudiantes. Ahora, yo no digo que eso no deba existir, pero digo que a veces la relación entre ese profesional y la universidad se convierte casi en algo casual, y no hay un vínculo afiatado entre el profesor y el plantel. Es uno de los desafíos. O sea, más allá del tipo de contrato, me parece que la relación a veces es demasiado informal, y que el profesor se maneja más bien solo. Sí, nosotros lo que tratamos mucho a través de un método que denominamos la comunidad educativa, que todos los profesores de un nivel tienen que estar en contacto y reuniones entre sí, y a través del concepto de ecualización, es decir, porque para nosotros no solo es el tema de las secciones, también tenemos el tema de las mismas asignaturas, la misma carrera en distintas ciudades. Claro. Y eso tratamos de hacer emparejamiento con pruebas nacionales. Una de las vías, por ejemplo, en que tú resuelves un poquito el tema de que el profesor pone muy buenas notas y el otro no, es por la vía de pruebas comunes o exámenes comunes, que eso en muchas partes existe. Y mediante ese mecanismo de funcionamiento tenemos que lograr una cierta nivelación de los docentes.
Ahora, lo que ocurre es que frente al crecimiento tan grande de la educación superior, ya no solo existen profesores profesionales, docentes profesionales en educación básica y media, también el ser profesor universitario se ha transformado en una profesión, Sí, pues. y requiere perfeccionamiento permanente y requiere manejo de la disciplina pedagógica, y ese es un desafío que tenemos todas las universidades. Bien, pues es un desafío que ojalá esté contenido dentro de las discusiones que vamos a ver este año, que no se quede Yo todo esperaría esto en lo una mismo. discusión abstracta, media ideologizada, como ha pasado con otras reformas, y en eso hay cierto consenso, y que esto se aterrice, porque al final a lo que apunta esta reforma es a mayor Es que si no, no le calidad va a y es llegar el objetivo nunca mancomunado. al objeto. Claro, El que- objeto, el sujeto de la educación, ¿no es cierto?, es el estudiante. De lo que se trata es que salga bien formado como profesional y bien formado como persona. Bien, y pues, discutiendo puras cuestiones genéricas no avanzamos nada en eso. Ojalá que se recoja también esa idea y que tengamos una discusión nutritiva y que haga que finalmente se Ojalá. rinda Y ojalá podamos fruto participar. y se tenga una mejor calidad. Muchísimas No, gracias. gracias Que lo a vaya muy ustedes, bien y que tenga un buen día. Gracias, Vamos a ir a una igualmente. pausa cortita. Estamos de regreso en un instante con los titulares.